Ok, si no hay preguntas, empezamos. Ejercicio 7 de la guía. Dice, un recipiente no rígido y sellado lleno de agua se encuentra posado en el fondo de un lago. Si la densidad y el comportamiento del recipiente son iguales a la del agua contenida y por medio de cierto proceso el agua del recipiente comienza a congelarse, ¿qué ocurrirá con el recipiente y su contenido? Ya, dice un recipiente no rígido y sellado. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que nada puede entrar o salir del recipiente, pero como dice no rígido, el recipiente puede cambiar de tamaño. Ya eso especifica. Dice que se encuentra posado en el fondo de un lago y la densidad y el comportamiento del recipiente son iguales a la del agua contenida. Es decir, la densidad del recipiente es igual a la del agua que está dentro. ¿Ya? Y por medio de cierto proceso el agua del recipiente comienza a congelarse. ¿Qué pasa cuando el agua se congela? Ya, primero, ¿el hielo flota en agua o se hunde en el agua? Flota. Como el hielo flota, eso significa que el hielo es menos denso que el agua. Entonces, lo primero que podemos decir es que la densidad del hielo es menor que la densidad del agua. Y tenemos que el recipiente que esté lleno de agua se empieza a congelar. Por lo tanto, como se empieza a congelar el recipiente, o sea, lo que está al interior del recipiente, su densidad disminuye, ¿sí? Debido a que su volumen aumenta. Recordemos que la densidad es igual al volumen dividido en la masa. Ya esa es nuestra fórmula de densidad. Entonces, si la densidad disminuye, ¿sí? ¿Qué pasa con el volumen? ¿Aumenta o disminuye? Ah, no, espera. Lo escribí mal. Densidad es igual a masa partido en volumen. Ahí sí. Sí me había equivocado. Entonces, sí, si la densidad aumenta, el volumen necesariamente disminuye, ¿sí? Debido a que correctamente la masa se conserva. Ya la masa en ningún cambio de densidad, o sea, en ningún cambio físico va a disminuir. La masa siempre se va a conservar. ¿Ya? Por lo tanto, si la densidad aumenta, el volumen debe disminuir y la masa se conserva. ¿Ya? Y aquí podemos empezar a descartar alternativas. ¿Cambiarán sus masas moviéndose hacia la superficie? No, la masa no va, nunca cambia. Dijimos que la densidad, eh, si la densidad aumenta, el volumen disminuye, ¿sí? Y viceversa. Si la densidad disminuye, el volumen aumenta. ¿Ya? ¿Qué es lo que está pasando en este caso? ¿Ya? Como el agua se está transformando en hielo y el hielo es menos denso que el agua y por lo tanto flota, como la densidad disminuyó, el volumen aumentó. Entonces,
disminuye la densidad y aumenta el volumen. Como esta dice, disminuye su volumen, está mal. Dice que aumentará su capacidad calórica, moviéndose a la superficie. No estamos viendo capacidad calórica, estamos viendo fluidos, entonces tampoco es correcta. Dice que aumentará su presión, moviéndose a la superficie, tampoco. ¿Sí? La presión al fondo, eso es otro que hay que explicar. La presión al fondo de un lago es la mayor posible, ¿ya? Y dice que ya se encuentra al fondo del lago. Y la presión solamente va a depender de la profundidad, ¿ya? No va a depender ni de la densidad del objeto, ni del volumen del objeto, ¿ya? Por lo tanto, también queda incorrecta. Y la correcta sería la B, que al disminuir su densidad se va a mover hacia la superficie. Ya quedando como la B alternativa correcta. ¿Dudas acerca del ejercicio 7? Si no quedan dudas. Ejercicio 8. Dos recipientes P y Q se encuentran sobre una mesa horizontal. Contienen líquidos de diferente densidad. El recipiente P contiene un líquido hasta una altura h desde el fondo del recipiente cuya densidad es igual a 4 veces la del líquido Q. Entonces, la densidad de P es 4 veces la densidad de Q. Si el ancho del recipiente es 5 veces el ancho del recipiente P, o sea, si el ancho del recipiente Q es 5 veces el ancho del recipiente P, ¿qué altura debe alcanzar el nivel del líquido desde el fondo del recipiente Q para que la presión en el fondo de ambos sea la misma? Ya. Nos preguntan por la presión al fondo de los recipientes. Presión es igual a fuerza partido en el área. Entonces, esta división de fuerza partido en área debe ser la misma, ¿ya? Y nosotros podemos cambiar la fuerza como masa por gravedad. Ya entonces, si queremos que la presión de P, sabemos que la presión de P debe ser igual a la presión de Q. ¿Sí? Eso nos pide el ejercicio. Por lo tanto, si reemplazamos los datos, nos queda que la masa de P, vamos a poner masa 1, que sería la masa de P, por la gravedad partido en el área 1, el área de P, debe ser igual a la masa de Q o la masa 2 por la aceleración de gravedad partido en el área 2. Entonces, como la gravedad está en ambos lados de la ecuación, la podemos eliminar, ¿ya? Y nos queda que la masa 1 partido en área 1 es igual a la masa 2 partido en área 2. Pero no tenemos masas, pero sí tenemos densidades, ¿ya? Y si nosotros sabemos que la densidad es igual a masa partido en volumen, pasamos el volumen multiplicando al otro lado y nos queda que densidad por volumen es igual a la masa. Entonces reemplazamos y decimos que la densidad 1 por el volumen 1, todo esto hablando de P, es igual a la densidad de 2 o la densidad de Q por el volumen de Q o el volumen 2. ¿Y ahí? Y solamente aquí tenemos que reemplazar los datos. Sabemos por el ejercicio que nos dice que la densidad, el recipiente P contiene un líquido hasta una altura H, cuya densidad es igual a 4 veces la del líquido Q. Entonces, si la densidad de P es igual a 4 veces la densidad de Q,
Entonces, podríamos decirlo de otra forma y decir que P, o sea que 4 veces Q es igual a Q. Ya si sabemos que P es 4 veces Q, o sea, ahí sí, podríamos decir que la densidad de P es 4 veces Q. Sí, sí, es medio complicado el ejercicio. De hecho, es súper difícil. No, las medidas de los recipientes aún no lo vemos. ¿Ya? Aún no lo explico. Y aquí igual es complejo. Quiero que quede claro esto de la densidad. Este cambio que estoy haciendo acá. Si sabemos que la densidad de P es 4 veces la densidad de Q, entonces, para que nos quede Q en ambos lados de la fórmula, voy a reemplazar la densidad de P, o sea, la densidad 1, como 4Q. ¿Ya? Entonces, en la densidad 1 escribo que es 4Q y en la densidad 2 escribo solo Q. ¿Ya? Y aún no veo lo de las áreas, ¿ya? Ni lo de los volúmenes. ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿Sí? Aún no veo las áreas ni volúmenes. Solamente escribí la fórmula de presión y reemplacé la densidad. ¿Alguna duda hasta ahora? ¿Ya? Si alguien tiene alguna duda, por favor que la haga. Ya, el 4Q. Mira, Camilo, lo único que hice aquí fue reemplazar la densidad de P. Ahí. La densidad de P es igual a 4 veces la densidad de Q. Entonces, simplemente digo que la densidad de P tiene un valor de 4Q. Entonces, aquí reemplazo 4Q y aquí pongo Q. O sea, este valor de aquí es la densidad de P que yo decidí llamar 4Q debido a que es 4 veces la densidad de Q. Y esta es la densidad de Q que yo simplemente decidí llamar Q. Ya para hacer el reemplazo y que tengan las mismas letras a los dos lados de la fórmula. Sí, para después poder cancelarlas. Eso fue todo lo que hice. ¿Se entiende? Ya, ya. Y como están las mismas letras, Q y Q a ambos lados de la fórmula, las elimino. Y me queda que 4 veces el volumen 1 partido en área 1 va a ser igual a 4 veces el volumen 2 partido en área 2. Ya. Ok, que te vaya bien. Saludos. Sí, sí, ya estoy grabando, así que ahí no hay problema. Ya, ahora sí tenemos que ver las áreas. Ya. O sea, dice el ancho del recipiente Q es 5 veces el ancho del recipiente P. ¿Ya? Y nos preguntan qué altura debe alcanzar el nivel del líquido desde el fondo del recipiente Q para que la presión en el fondo de ambos sea la misma. Ya. Aquí nosotros debemos asumir que las bases, no sé, pues que tienen el mismo largo, debido a que no lo especifica, pero que tienen un ancho distinto, ya que el ancho va a ser 5 veces mayor. Y además tenemos que el ancho de Q es igual a 5 veces el ancho de P.
Entonces, nuevamente, yo puedo reescribir Q, el ancho Q, es igual a 5P. ¿Sí? Todo esto es álgebra y puede ser muy complicado. ¿Ya? Y nosotros sabemos que volumen va a ser es igual a largo, ancho y alto. ¿Sí? Va a ser, no sé, va a ser X por Y por Z. ¿Sí? En cuanto a ejes, va a ser largo, ancho y alto. ¿Ya? Uy, se me fue. Ya, entonces 4 veces por X, X va a ser ancho, Y va a ser alto y Z va a ser largo. ¿Ya? Y sabemos que el ancho de, o sea, que Q es 5 veces P. Entonces X podemos anotarlo como P. El I es una altura H. Y luego tenemos Z. ¿Ya? Y todo esto partido en el área basal 1, que va a ser P por Z. ¿Ya? Eso va a ser igual al volumen 2, que va a ser 5P por nuestra H desconocida, que vamos a llamar K, ¿sí? Para que tenga otra letra, por Z, va a ser igual, o sea, va a estar dividido por 5P por Z, ¿sí? Debido a que esa sería el área. ¿Sí? Y ahora podemos ir eliminando lo que tenemos igual arriba y abajo y ambos lados de la fórmula. En este caso tenemos Z arriba y abajo en ambos lados, entonces lo podemos eliminar. Aquí tenemos Z y aquí tenemos Z. De este lado tenemos 5P, que se puede eliminar. Aquí también tenemos 5P y lo podemos eliminar. Aquí tenemos P y aquí tenemos P. Y nos queda que el alto, que debería ser de un lado de la fórmula, o sea, el alto que debería tener del lado Q, que llamamos K, debería ser 4 veces la altura H para tener la misma presión. Entonces, esa sería nuestra alternativa correcta, 4H. Ya, sé que el ejercicio en cuanto a reemplazar cosas es súper enredado, pero si se hace bien de principio a fin, al momento de estar eliminando términos como lo hicimos ahora, se le deberían ir casi todos los términos y quedar como quedó ahora. Así que todos los términos se fueron menos uno. ¿Sí? O hay otra forma de hacerlo que sería asumiendo más cosas. ¿Sí? Sería presión es igual a fuerza partido en área. Eh, es que ese es el... O sea, para eso estamos haciendo los ejercicios. Pues. Es para ver cómo hacerlos paso a paso y cuando ustedes se enfrenten con un ejercicio que sea similar, sepan cómo hacerlo. Y eso es lo importante de estar en esta clase. Que si no saben hacer un ejercicio, lo aprendamos a hacer ahora para que así cuando se enfrenten a un ejercicio similar puedan hacerlo. ¿Ya? Sabemos que y esta es una forma distinta de hacerlo y es asumiendo mucho más. ¿Sí? Aquí ya estamos asumiendo todo.
ya que tienen la misma forma, que tienen el mismo todo. Entonces sabemos que presión es igual a fuerza partido en área. Sabemos que presión, tal como lo dijimos antes, es masa por gravedad partido en área. Sabemos que masa es igual a densidad por volumen partido en área. ¿Ya? Entonces, si decimos que la presión 1 es igual a la presión 2, vamos a decir que la densidad 1 por el volumen 1 partido en el área 1 es igual a la densidad 2 por el volumen 2 partido en el área 2. Entonces, densidad 1 por... Y volumen, sabemos que va a ser altura por área. ¿Sí? Altura 1 por área 1. ¿Sí? Recordemos que volumen es largo por ancho por alto. Y área es largo por ancho. ¿Sí? Es multiplicar dos ejes por el tercero. Entonces podemos dividir, o sea, podemos, claro, dividir el volumen como altura por área. ¿Ya? Eso partido en área 1. El otro lado sería la densidad 2 por lo mismo, altura 2 por área 2 partido en área 2. Y aquí como tenemos área 1 por área 1 dividiendo aquí, lo podemos eliminar al tiro. Aquí tenemos área 2 dividiendo en área 2, lo podemos eliminar al tiro. Y nos queda más directo que la densidad 1 por la altura 1 va a ser igual a la densidad 2 por altura 2. ¿Ya? Y sabíamos que la densidad 1 era 4 veces la densidad 2. Y ahí nos queda el ejercicio, que 4 veces la altura 1 es igual a la altura 2. ¿Sí? Serían dos formas de hacer el ejercicio. Y esto es ya como con matemática mucho más directa. ¿Ya? El otro era reemplazando todos los términos uno a uno. Aquí es eliminando todo algebraicamente para reemplazar solo al final. Ya son los dos métodos, los dos son igual de válidos. Es ir reemplazando todos los términos uno a uno o despejar algebraicamente al inicio para solo reemplazar al final. Sí, ahí ya tienen dos métodos disponibles para resolver este tipo de ejercicio. Sí, bueno, y cualquier ejercicio en la física en general. Sí, reemplazar al principio o reemplazar al final. Los dos métodos son igual de válidos. ¿Alguna duda con la pregunta 8? ¿Sí? ¿Alguna consulta? O, ya, ejercicio 9. Dice, para levantar un automóvil, el pistón de mayor área empuja al vehículo, mientras que el de menor área se encuentra sometido a la fuerza F, tal como muestra la figura. ¿Por qué el pistón de menor área debe recorrer una distancia mayor que el otro? Dice A, para realizar un mayor trabajo sobre el automóvil. B, porque el pistón menor recibe una mayor presión. C, porque el trabajo realizado para desplazar el líquido en ambas columnas es el mismo. D, porque en este pistón se aplica una fuerza mayor que el peso del automóvil. E, por el principio de Arquímedes. ¿Ya? Vamos a ir eliminando una por una. Primero, aquí no se aplica Arquímedes, se aplica Pascal. ¿Ya? 2, porque en el pistón se aplica una mayor fuerza que el peso del automóvil. Es falso, se aplica una menor fuerza. B, porque el pistón recibe una mayor presión.
falso, ambos pistones reciben la misma presión por principio de Pascal. Y A, para realizar un mayor trabajo sobre el automóvil, también es falsa porque el trabajo en ambos lados es el mismo debido a que el trabajo se conserva. ¿Ya? Y como en el principio de Pascal el trabajo se conserva, debido a esa misma definición, es que la C es la alternativa correcta, porque el trabajo realizado para desplazar el líquido en ambas columnas es el mismo. ¿Sí? Recordemos la definición de trabajo, que es fuerza por desplazamiento. Si dice que el pistón de menor área debe recorrer una mayor distancia que el otro, por lo mismo. ¿Sí? Eso es lo que estoy explicando ahora. Sabemos que el trabajo se conserva. ¿Sí? Que en el principio de Pascal el trabajo se conserva, por definición. ¿Ya? Y como el trabajo se conserva, en ambos lados el trabajo es el mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que el trabajo sobre el pistón debe ser igual que el trabajo sobre el automóvil. ¿Ya? Por lo tanto, la fuerza y el desplazamiento sobre el pistón debe ser igual a la fuerza y el desplazamiento sobre el automóvil. Ya. Entonces, veamos el ejemplo de una gata, es una gata mecánica para levantar un auto, que utiliza este principio. ¿Ya? Nosotros al levantar o sea, al hacer presión sobre la gata, estamos levantando un auto que pesa más de 1 tonelada. ¿Ya? Entonces, el trabajo que ejerce uno, o el trabajo que en este caso ejerce la fuerza F, es menor en comparación a la fuerza que ejerce el pistón acá, debido a que nosotros estamos empujando hacia abajo y el otro extremo está levantando un auto. ¿Ya? Por tanto, la fuerza que se aplica sobre el automóvil, en este caso la fuerza 2, es mucho mayor que la fuerza que ejerce uno. Y para que esta igualdad se cumpla, ¿sí? Esta igualdad que está acá, el desplazamiento que se ejerce en el pistón de acá, si en el pistón de que dice la fuerza F, ese desplazamiento debe ser mucho mayor que el segundo desplazamiento, ¿sí? Para que el trabajo se conserve. Es por esto, por ejemplo, que no sé, acá debería bajar como 1 metro para que esto se levante aproximadamente 2 centímetros, ¿sí? Para que el trabajo se conserve. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Sí? O visto de otra forma, que también es válido, nosotros tenemos acá cierto volumen de líquido, ¿sí? Que esto es, requiere como, o sea, aparte de ser lógica, igual se conserva un poco lo que es caudal, lo que es hidrodinámica, ¿ya? Para la gente que estuvo en esa clase. Eh, Nosotros tenemos aquí cierto volumen de líquido que estamos empujando hacia abajo. Si tenemos cierto volumen de líquido, no sé, digamos, empujamos 3 litros hacia abajo. Entonces, si empujamos el pistón 3 litros hacia abajo y ahora el pistón quedó en esta posición, ¿sí? Ahí está el pistón ahora,
Esos 3 litros que movimos hacia abajo son 3 litros que aquí debieron haberse movido hacia arriba. Pero debido a que el área aquí es mucho mayor, el volumen que se debió haber desplazado acá debe ser el mismo. También se deben haber movido 3 litros. Pero como se movieron 3 litros, pero el área aquí es más grande, la altura que baja uno y que sube el otro son muy distintas. ¿Sí? ¿Se entiende en ambos casos, tanto con trabajo como en cuanto al volumen del líquido? ¿Sí, considerando que estas áreas negras son iguales? Ya, bueno. ¿Sí? Se puede ver de esas dos formas. El trabajo se conserva o la cantidad de líquido desplazado se conserva. Entonces, si por un lado baja 3 litros, pues el otro debe subir 3 litros, pero como el área son distintas, las alturas también van a ser distintas, ¿ya? Para conservar el volumen. 10. En el fondo de un recipiente con agua se ata un globo esférico, inflado con aire, el cual queda totalmente sumergido. Posteriormente se coloca un émbolo en el recipiente que encaja perfectamente en él, tal como lo muestra en la figura. Si se aplica una magnitud de fuerza F que desplaza el émbolo en el mismo sentido de la aceleración de gravedad G, entonces es correcto afirmar que el globo, recordemos el principio de Pascal, que dice que si yo aplico una presión, esa presión se va a aplicar en el resto del fluido de forma equitativa, ¿sí? Entonces, si yo aumento la presión aquí, va a aumentar la presión acá, va a aumentar la presión aquí, va a aumentar la presión aquí, va a aumentar la presión en todas partes, ¿ya? Entonces, si el émbolo aumenta la presión hacia abajo, eso va a aumentar la presión en todas las direcciones. Es decir, va a aumentar la presión de las paredes hacia afuera, pero también va a aumentar la presión del globo hacia adentro. Va a aumentar la presión así. Hacia el globo, el líquido va a aumentar su presión en todas direcciones. También hacia el globo, hacia adentro. Por lo tanto, tal cual, si una persona aprieta un globo con las manos, el agua también aprieta el globo cuando se aumenta la presión en el émbolo. Por lo tanto, la alternativa correcta sería la alternativa E, que si nosotros aumentamos la presión con el émbolo aumenta la presión en el agua en todas direcciones. Eso significa que el agua aumenta su presión sobre el globo y eso hace que disminuya su radio. Si la presión, o sea, tal cual, a ver, es que tenemos esos dos casos. Si nosotros o sea, apretamos un globo con las manos, el globo va a disminuir su radio un poco. Y si lo apretamos muy fuerte, el globo va a explotar. Entonces tenemos esos dos casos. Si aumentamos la presión, disminuye su radio o puede explotar, ¿sí? Debido al cambio de presión. ¿Ya? Entonces tenemos esas dos alternativas posiblemente correctas, A y E. ¿Sí? Entonces, como tenemos esas dos posibles alternativas correctas, hay que empezar a analizar. Sí, Verónica, te encuentro toda la razón. Mi punto es que pueden ocurrir los dos casos. Puede ocurrir que disminuya su radio o puede ocurrir que explote. ¿Sí? Lo que aquí me faltaría, creo yo, es decir,
la presión del globo, ¿sí? Porque, por ejemplo, si yo aprieto, no sé, pues si tengo un globo que está inflado a más no poder, si yo lo aprieto solamente un poco, va a explotar. Pero si yo tengo un globo que no está completamente inflado, puedo apretarlo mucho y no va a explotar. ¿Ya? Entonces, si el ejercicio especifica que el globo está completamente inflado, entonces explotaría. Si el globo no está completamente inflado, entonces no explotaría y disminuiría su radio. Sí, Constanza, el radio disminuye en ambas opciones, tanto como si explota, como si solamente disminuye su radio. Pero hay que ver cuál es la alternativa más correcta. O sea, claramente si explota va a disminuir su radio a cero, ¿sí? Siendo como muy ridículo. Pero yo creo que falta esa parte en el ejercicio, ¿sí? Especificar si el globo está completamente inflado. Si está completamente inflado, la A sería correcta. Si no está completamente inflado a su máxima capacidad, la E sería la correcta. ¿Ya? El punto es que debido a Pascal, eh, o sea, el fenómeno es el principio de Pascal, que debido al émbolo la presión aumenta y esta hace que la presión aumenta en todas direcciones. Por lo tanto, podría ser A o E, dependiendo si el ejercicio es más específico o no. 11. El principio de Pascal se refiere a que, bueno, alternativa E, la presión externa que se aplica en un fluido confinado se transmite homogéneamente a todos los puntos del fluido. ¿Sí? Ese es el principio de Pascal, por definición. Alternativa E. 12. Un recipiente con agua abierto en su parte superior se encuentra en un lugar donde la presión atmosférica es P sub 0. En las figuras se muestra el lugar donde se deja caer un cubo. ¿Cuál de los siguientes gráficos corresponde a la presión P sobre el cubo en función de la profundidad H a medida que se hunde? Y entonces tenemos un objeto que está en un líquido y el recipiente está abierto a la presión atmosférica. Por lo tanto, la presión inicial va a ser igual a la presión atmosférica. ¿Ya? Como la presión inicial es igual a la presión atmosférica, entonces las alternativas A y C quedan descartadas debido a que la presión inicial es igual a cero y eso es incorrecto. Se parte el ejercicio con la presión atmosférica. ¿Ya? Y estamos viendo el aumento de la presión debido a la profundidad H. ¿Sí? Presión en el eje Y y H en el eje X. La alternativa E nos presenta una presión que no aumenta a medida que aumentamos la profundidad. ¿Sí? Y eso es incorrecto debido a que la presión aumenta con la profundidad. Así que la alternativa E también queda descartada y nos quedan las alternativas B y D. En la alternativa B, perdón, la alternativa D nos dice que la presión aumenta un poco a medida que aumenta la profundidad y luego aumenta mucho. ¿Ya? Recordemos que la fórmula de presión absoluta va a ser igual a la presión atmosférica más densidad por gravedad por profundidad. Profundidad H. Esa es nuestra fórmula. ¿Ya? Por lo tanto, la presión atmosférica, ¿sí?, es una constante, la densidad del líquido es una constante, la aceleración de gravedad es una constante y la única variable aquí es la profundidad H. ¿Ya? Por lo tanto, no puede, como depende solo de H y H es proporcional, la única alternativa correcta sería la alternativa B, ¿ya?, que hace un cambio proporcional con la profundidad. Debido a que aquí hay un salto a medida que avanza la profundidad, queda descartada. ¿Sí? No podría ser correcta esta alternativa.
y la alternativa correcta sería la alternativa B, que parte con la presión atmosférica como la presión inicial y aumenta con la profundidad. ¿Ya? Y no tiene un salto raro como la alternativa D. 13. Una canoa de 50 kilogramos puede sumergirse hasta 0,9 metros cúbicos sin hundirse. Considerando que la densidad del agua de un lago es de 1000 kilogramos por metro cúbico, ¿cuál es el número máximo de personas que podrían subirse a la canoa? Considere la masa de una persona como 85 kilogramos. Ya. Ya. Recordemos que para que un objeto flote, la fuerza de empuje debe ser mayor a la fuerza peso. Entonces, para que un objeto flote, la fuerza de empuje debe ser mayor a la fuerza peso. Recordemos también que la fuerza de empuje se define como el volumen desplazado por la densidad del líquido por la aceleración de gravedad. Entonces, fuerza de empuje es igual al volumen desplazado por la densidad del líquido por la aceleración de gravedad. Y nos preguntan cuál es el número máximo de personas que podrían subirse a la canoa. Como nos preguntan eso, nos dicen cuál es el límite en cual la fuerza de empuje es ligeramente superior a la fuerza peso. Entonces, lo que tenemos que decir en este ejercicio es que la fuerza de empuje es igual a la fuerza peso. ¿Sí? Ese es nuestro límite. ¿Ya? Y nos dicen que una canoa puede sumergirse hasta 0,9 metros cúbicos sin hundirse. Entonces, si la fuerza de empuje debe ser máxima, entonces el volumen desplazado sin hundirse van a ser los 0,9 metros cúbicos. Se va a multiplicar por la densidad del líquido, que va a ser 1000, por la aceleración de gravedad, que es 10. Ese va a ser nuestra fuerza de empuje máxima, que va a ser igual a la fuerza peso. Multiplicando todo eso, nos da que la fuerza peso máxima va a ser de 9000. ¿Ya? Esa va a ser 9000 newtons. ¿Sí? Esa va a ser nuestra fuerza peso máxima. Sabemos que la fuerza peso es masa por gravedad. Como la gravedad es 10, vamos a decir que 900 kilogramos va a ser la masa máxima que se puede subir a la canoa. La canoa pesa 50 kilogramos, por lo tanto, 850 kilogramos va a ser solamente la masa, la masa del total de personas. Como cada persona pesa 85 kilogramos, entonces en total se pueden subir 10 personas. ¿Sí? Alternativa C. ¿Dudas respecto a este ejercicio? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien que le haya quedado alguna duda de esta pregunta? ¿Nadie? Ya. Si nadie queda con dudas, podemos seguir avanzando.
Ya, dice, la presión máxima soportada por el humano se obtiene aproximadamente a los 214 metros de profundidad en el agua. Si la presión atmosférica es de 1 por 10 elevado a 5 pascales, la gravedad se considera de módulo 10 y la densidad del agua es de 1 kilogramo por litro. ¿Cuál de las siguientes expresiones permite calcular la presión soportada por el humano en unidades del sistema internacional? Primero, sabemos que la presión absoluta va a ser igual a la presión atmosférica más la presión manométrica, que es la densidad del líquido por... no, esto es más. La densidad del líquido por la aceleración de gravedad por la profundidad. ¿Ya? Entonces sería la presión atmosférica, que sería 10 elevado a 5. Descartamos así la alternativa B, debido a que dice 10 elevado a 4. Descartamos también la alternativa D, debido a que aquí están multiplicando los términos y no los están sumando. ¿Ya? Y ya, que la presión absoluta, PA, es igual a la presión atmosférica más la presión manométrica. La presión atmosférica es una constante, si es la presión atmosférica a nivel del mar, que es igual a 1 por 10 elevado a 5 pascales, que igual lo presenta el ejercicio. Y la presión manométrica es la fórmula normal de presión, que es densidad por gravedad por profundidad. ¿Sí? La fórmula de presión que hemos visto todo este rato en líquidos, esa es la presión manométrica. Y al sumar la presión manométrica con la atmosférica, nos da la presión absoluta. Entonces, estamos desechando las alternativas que no son posibles. Entonces, tenemos que ver cuál es la fórmula correcta en sistema internacional. Y aquí tiene una trampa, porque nos dicen que la densidad del agua es de 1 kilogramo por litro. ¿Ya? Pero litro no es el sistema internacional. El sistema internacional es metro cúbico. Y la densidad del agua en kilogramo partido en metro cúbico tiene un valor de 1000. ¿Ya? Por lo tanto, la alternativa correcta sería el que tenga 1000. En este caso sería la alternativa E. ¿Sí? Ya que nos da la presión atmosférica de 1 por 10 elevado a 5. Se suman la fórmula y aquí tenemos la densidad del agua, que es 1000, la aceleración de gravedad, que es 10, y la profundidad, que es 214 metros, tal lo plantea el ejercicio acá. Entonces, la alternativa correcta sería la alternativa E. ¿Dudas con este ejercicio? ¿Sí? Aquí la única trampa era que nos daban la densidad del agua en kilogramos por litro, pero nos pedían la presión en sistema internacional. Entonces había que pasar la densidad en kilogramos metro cúbico. Ya, 15. Se tiene un cuerpo de densidad menor a la del agua, totalmente sumergido, atado al fondo con una cuerda ideal, despreciando los efectos del roce del agua sobre la esfera. ¿Qué alternativa representa mejor el comportamiento de la velocidad del cuerpo entre el instante en que se corta la cuerda y el instante anterior al emerger la superficie del agua? Ya. Primero nos preguntan por velocidad del cuerpo y nosotros en ningún momento de presión hemos visto velocidad. ¿Ya? Sin embargo, eh, ¿qué es lo que pasa con un cuerpo que tiene menor densidad a la del agua y está totalmente sumergido? ¿Qué pasaría con ese cuerpo si tiene menor densidad a la del agua? ¿Ya? Flota.
¿sí? Pero ¿qué pasa? Que si ese cuerpo que quiere flotar está al fondo del agua, si está completamente sumergido al fondo, tal como lo presenta el ejercicio. ¿Qué pasa con ese cuerpo? Que está al fondo del agua pero quiere emergir a la superficie. A ver, lo pongo de otra forma. ¿Qué pasa cuando ustedes, no sé, meten una pelota de playa abajo del agua, ¿sí? Y la intentan meter al fondo de una piscina? ¿Qué pasa con esa pelota? Claro, está constantemente empujando hacia arriba, ¿cierto? Quiere salir, quiere, quiere flotar, pero está al fondo, ¿cierto? Uno no tiene el fondo. ¿Y qué es lo que está pasando ahí? Hay una fuerza de empuje que quiere tirar a la pelota hacia arriba, ¿sí? Ya, eso es lo que está pasando. Está constante, hay una, no sé, imaginemos que hay una pelota que está al fondo de un lago y está atada a una cuerda. Si nosotros cortamos esa cuerda, esa pelota va a empezar a subir por ese lago hasta llegar a la superficie. Y eso se debe a la fuerza de empuje que ejerce el agua sobre el objeto. ¿Sí? Y recordemos que la fuerza de empuje es igual al volumen sumergido por la densidad del líquido por la aceleración de gravedad. Pero la fuerza de empuje es eso, es una fuerza. Entonces, la masa por la aceleración va a ser igual al volumen sumergido por la densidad de líquido por la aceleración de gravedad. Entonces, ¿qué es lo que pasa con este objeto que está al fondo del agua y que quiere salir a la superficie? Está acelerando. Esa es la clave de este ejercicio. Ese cuerpo está acelerando. Entonces, ¿cuál sería la alternativa correcta de este ejercicio? Si nos preguntan por el comportamiento de la velocidad del cuerpo, claro. No, la alternativa correcta sería D, ¿sí? Que debido a que presenta una aceleración que es constante, debido a que el cuerpo está completamente sumergido, eh, la alternativa correcta sería D, que la velocidad aumenta uniformemente al subir por el fluido hasta llegar a la superficie. ¿Sí? En la superficie deja de aumentar uniformemente y se vuelve cero. ¿Ya? Y la presión no tiene nada que ver en la fuerza de empuje. Y así que sería la alternativa D. Ya. El 16 no tiene sentido hacerlo, 17 tampoco, 18 tampoco, el 19 ya lo hicimos, el 20 no tiene sentido hacerlo, el 21 tampoco, 22 tampoco, ya el 23 sí se puede hacer. Entonces, del 16 nos saltamos al 23. Dice, una esfera maciza de vidrio permanece sumergida en el fondo de un vaso de agua, como muestra la figura. En estas condiciones, la fuerza que ejerce el agua sobre la esfera es igual en magnitud. Ya, primero, si hacemos un diagrama de cuerpo libre sobre la esfera, ¿qué fuerzas están actuando? Bien, primero está la fuerza peso. ¿Qué otra fuerza está actuando?
Ya, la presión, pero la presión es fuerza partido en área, así que no, en este caso no la sumamos como fuerza. El empuje. No, la densidad tampoco es una fuerza. La densidad, o sea, el líquido ejerce una presión, pero es una presión. ¿Sí? En este caso estamos hablando de la fuerza peso. ¿Sí? Entonces, la fuerza que ejerce, o sea, las fuerzas presentes sobre la esfera es la fuerza peso y la fuerza de empuje. ¿Ya? Y la fuerza que, y aquí está la clave, la fuerza que ejerce el agua sobre la esfera, es decir, la fuerza de empuje a qué es igual. ¿Sí? Recordemos, la fuerza de empuje, que es el agua que fuerce el fluido sobre el objeto, es igual al volumen sumergido por la densidad del líquido por la aceleración de gravedad. Pero el volumen sumergido por la densidad del líquido es lo mismo que decir la masa del líquido. ¿Sí? Entonces, por definición de fuerza de empuje, la alternativa correcta sería la C. La fuerza que ejerce el agua sobre la esfera es igual al peso del agua que ocupa un volumen igual al de la esfera. ¿Sí? Principio de Arquímedes, por definición. 24. Y con esto terminaríamos por hoy. Las figuras muestran un objeto que cuelga de un dinamómetro en tres situaciones diferentes. En la figura 1, el dinamómetro registra 10 newtons. En la figura 2, cuando el objeto se sumerge en el agua, el dinamómetro registra 8 newtons. Y en la figura 3, cuando el objeto se sumerge en un líquido desconocido, registra 6 newtons. ¿Cuál de las siguientes expresiones corresponde a la densidad del líquido desconocido en función de la densidad del agua? Ya. Esto de aquí es peso aparente. ¿Ya? Por lo tanto, el peso aparente es igual al peso menos la fuerza de empuje. Entonces, si el peso aparente de 1 es 8, eso va a ser el peso del objeto menos la fuerza aparente. En el otro va a ser 6, eso va a ser la fuerza aparente 1, o sea, perdón, la fuerza de empuje. Esta va a ser la fuerza peso menos la fuerza de empuje 2. Nos dicen uno en función del otro. ¿Ya? Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es comparar las fuerzas. ¿Ya? Como el peso en ambos lados es el mismo, se puede eliminar de la fórmula. Y nos queda que la fuerza de empuje 1 es a la fuerza de empuje 2, como 8 es a 6. ¿Sí? Entonces, eh, si la fuerza de empuje es mayor, entonces significa también que la densidad desconocida es mayor. Entonces, la densidad del líquido desconocido va a ser mayor que la densidad del agua. Por lo tanto, si uno es 8 es a 6, entonces esa sería nuestra alternativa correcta.
que la densidad del líquido es 8 partido 6 veces la densidad del agua. Ya, primero, eh, sabemos que la fuerza de empuje a ver, lo voy a hacer más largo. 8 es igual a la fuerza de empuje 1, que es la fuerza de empuje del agua, de este de acá. Entonces va a ser la densidad del agua por el volumen sumergido por la gravedad. Y esto va a ser 6, va a ser igual a la densidad del agua, o sea, perdón, la densidad del líquido desconocido por el volumen sumergido por la gravedad. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser dividir esto. ¿Sí? Si dividimos eso, se nos van los volúmenes sumergidos, se nos va la aceleración de gravedad, y nos queda que 8 partido 6 es igual a la densidad del agua partido de la densidad del líquido. Y quedan las densidades, entonces 8 partido en 6 veces la densidad del agua va a ser la densidad del líquido. Eso. Y el ejercicio 25 también tiene que ver con hidrodinámica, así que tampoco se puede hacer. Ya, entonces,